veces la vida se desordena sin avisar. Perdemos el rumbo, la calma o simplemente la sensación de saber quiénes somos. Este espacio es una pausa. Un lugar para respirar, ordenar la mente y recordar que siempre se puede volver a empezar. No importa cuánto hayas caído, ni cuán lejos creas estar, la dirección correcta siempre está dentro de ti. Solo necesitas silencio, honestidad y el valor de escucharte otra vez. Lección 1. Acepta que ya no eres quien eras. Hay un momento en la vida en que las piezas ya no encajan del mismo modo. Los lugares que antes te hacían sentir en casa se vuelven ajenos, y las personas que solían comprenderte parecen hablar otro idioma. No es un error ni una pérdida. Es solo el signo de que cambiaste. Aceptar que ya no eres quien eras no significa negar lo vivido, sino reconocer que el paso del tiempo deja marcas que también son una forma de crecimiento. Cambiar no es traicionarte, es adaptarte a lo que la vida te ha mostrado. Lo que un día te servía, hoy puede limitarte. Lo que antes te definía, quizá ya no te representa. Y está bien. La mente se resiste, porque el ego se aferra a una identidad que le resulta conocida, aunque ya no le sirva. Es ese apego lo que duele, no el cambio en sí. El dolor llega cuando intentas quedarte quieto en un lugar donde ya no perteneces. Aceptar el cambio es como dejar que el río siga su curso sin tratar de retener el agua entre las manos. Lo que fue parte de ti sigue teniendo valor, pero ya no necesita gobernarte. Cada versión que dejaste atrás cumplió su función. Cada error, cada acierto, cada pérdida formaron un conjunto que te trajo hasta aquí. Sin ellos, no serías quien está escuchando estas palabras ahora. A veces cuesta entenderlo porque la nostalgia es una fuerza suave pero persistente. Te susurra que todo era más fácil antes, que eras más feliz, más valiente, más libre. Pero la nostalgia es una ilusión de la memoria, recuerda lo que brillaba y olvida lo que pesaba. El pasado se siente seguro solo porque ya está escrito, pero vivir en él es una forma de esconderse. Aceptar que ya no eres quien eras implica mirar atrás con ternura, no con deseo. Agradecer lo que fuiste, no intentar revivirlo. La madurez no consiste en acumular años, sino en aprender a despedirse de uno mismo una y otra vez sin romperse en el proceso. La mente moderna teme esas despedidas. Busca constancia en un mundo que se mueve, estabilidad en algo que por naturaleza cambia. Pero lo estable no existe fuera de nosotros. Lo único que permanece es la capacidad de adaptarnos, la conciencia que observa cómo todo se transforma. Cuando dejas de luchar contra esa corriente, aparece una calma silenciosa. Ya no te preocupa quién eras, ni quién deberías ser. Solo observas lo que eres hoy, con las grietas y las luces que eso implica. Comprendes que cada etapa de tu vida ha sido un entrenamiento, una preparación silenciosa para sostener lo que ahora eres capaz de comprender. Aceptar no es resignarse. Es dejar de malgastar energía en pelear contra lo inevitable. Resignarse es rendirse. Aceptar es abrir los ojos. Y cuando abres los ojos, el miedo se disuelve porque ves que no hay enemigo. Solo cambio. Solo movimiento. El ego se resiste porque vive de las etiquetas. Le gusta definirse, soy esto, soy aquello, pertenezco aquí o allá. Pero la mente más serena no necesita tantas definiciones. Entiende que todo cambia, incluso ella misma. Como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Y podríamos añadir, nadie despierta dos veces siendo la misma persona. Aceptar que ya no eres quien eras también significa permitirte no encajar. En un mundo que exige coherencia y continuidad, ser cambiante puede parecer inconstante. Pero la coherencia más profunda no consiste en repetir patrones, sino en mantenerte fiel a tu verdad actual, aunque contradiga tu pasado. Es un tipo distinto de valentía, la de no fingir ser lo que ya no sientes.
verás que la paz interior no llega cuando todo se ordena fuera, sino cuando dejas de discutir con tu propia historia. Cuando puedes mirar tu pasado sin rabia ni vergüenza, sin el deseo de reescribirlo. A veces cuesta, porque en esas versiones antiguas quedan errores que aún duelen, decisiones que no repetirías, personas que no volverán. Pero incluso eso forma parte del camino. Si pudieras cambiarlo, no aprenderías nada de lo que ahora te da claridad. El cambio profundo se parece más a una muda de piel que a un salto brusco. Ocurre poco a poco, mientras sigues con tu vida cotidiana, trabajando, caminando, respirando. Sin darte cuenta, dejas de reaccionar igual, de pensar igual, de buscar las mismas cosas. Y un día descubres que ya no eres quien solías ser, aunque nadie más lo haya notado. Ese es el verdadero comienzo. No tienes que celebrarlo ni anunciarlo. Basta con reconocerlo en silencio, con una especie de gratitud tranquila. Porque significa que estás vivo, que sigues aprendiendo, que aún te transformas. Cada cambio interno, por pequeño que parezca, es una señal de vida. La aceptación no llega con palabras ni con fuerza de voluntad. Llega con cansancio, con la rendición serena de quien ya entendió que nada se detiene. Llega cuando comprendes que todo lo que fuiste sigue dentro, pero ya no te gobierna. Lo miras sin rechazo, como se mira una fotografía antigua que guarda una historia, pero ya no define tu presente. Aceptar que ya no eres quien eras es también liberar a los demás. Ya no esperas que te entiendan desde lo que fuiste, ni que sigan un camino que tú ya no recorres. Los dejas ir, igual que dejas ir las viejas partes de ti. Algunos seguirán contigo, otros se quedarán atrás. No hay que forzar nada. La vida se reorganiza sola cuando tú dejas de resistirte. El verdadero cambio se siente así, silencioso, natural, sin lucha. Es el momento en que dejas de justificarte, de explicar por qué cambiaste, y simplemente caminas con una paz nueva. Lo que antes te hería ya no tiene poder. Lo que antes te atraía ya no importa. Has crecido. Y si alguna vez sientes la tentación de volver a esa versión antigua, no te castigues por ello. Todos lo hacemos. La mente busca refugio en lo conocido. Pero recuerda, esa versión ya cumplió su tarea. Su misión era traerte hasta aquí, no acompañarte para siempre. Cada vida tiene muchas vidas dentro. Y en cada una dejamos algo atrás. Aceptarlo es la forma más profunda de respeto hacia ti mismo. No hay nada que recuperar, solo algo que seguir construyendo. Así que cuando sientas que todo cambió, que ya no encajas en lo que antes era tu mundo, no intentes forzar tu regreso. No eres un error. Eres la continuación de algo que evoluciona sin detenerse. Permítete seguir siendo movimiento, no recuerdo. Y cuando lo hagas, notarás una ligereza nueva. No porque todo se haya arreglado, sino porque ya no cargas con la obligación de ser alguien que ya no existe. Solo quedas tú, más presente, más consciente, más real. Aceptar que ya no eres quien eras no es el final de nada. Es el principio de todo lo que aún pueden hacer de ti. Y mientras esta nueva versión de ti empieza a asentarse, comprenderás que el cambio no se sostiene solo con ideas. La mente necesita estructura, el alma necesita dirección. En la próxima reflexión, veremos cómo una rutina mínima puede convertirse en la raíz de un nuevo comienzo. Lección 2. Crea una rutina mínima de reinicio. El cambio no se sostiene con deseos, sino con estructura. Una vida que se reinicia necesita anclas, no para quedarse quieta, sino para no perderse. Cuando todo parece moverse a tu alrededor, una rutina sencilla se convierte en el suelo firme donde volver a pisar. No hace falta que sea perfecta ni heroica. Basta con que sea posible. Lo que te reconstruye no son los grandes gestos, sino la repetición silenciosa de pequeñas acciones que te devuelven dirección.
El cuerpo y la mente necesitan señales de continuidad para sentirse a salvo. Por eso, incluso en los momentos más inciertos, levantarte a la misma hora, respirar con calma antes de empezar el día, o dar un paseo breve bajo la luz del sol puede convertirse en una forma de meditación sin palabras. Una rutina mínima no es una lista de tareas. Es una estructura viva, una forma de recordarte que aún estás aquí, que aún puedes influir en tu camino. El estoicismo siempre habló de dominio interior, de no depender de lo que no controlas. Pero a veces olvidamos que ese control empieza en lo más básico: cuidar tu cuerpo, ordenar tu espacio, mantener la mente limpia de ruido. Una rutina pequeña, constante, sencilla, es una declaración silenciosa: no he perdido el rumbo, solo estoy empezando de nuevo. El alma necesita esa señal. No para impresionar a nadie, sino para recordarse a sí misma que sigue en pie. Hay días en los que todo parece demasiado pesado. En esos días, no pienses en reconstruir tu vida. Piensa solo en mantenerte presente durante un rato más. Haz una sola cosa bien. Respira con atención. Ordena una esquina. Come algo que te nutra. Sal a mirar el cielo. Eso es suficiente. El resto vendrá después. El ser humano no se transforma de golpe. Lo hace con ritmo, con cadencia, con una disciplina que no impone, sino que acompaña. Cuando repites algo cada día, el cerebro empieza a confiar de nuevo. Una rutina mínima es, en realidad, una conversación con tu mente. Puedes descansar, yo me ocupo de sostenernos. Si todo te parece demasiado incierto, crea estructura. Pero que esa estructura no sea una cárcel. No llenes tu día de obligaciones. Llénalo de gestos que te recuerden que estás cuidando de ti. El hábito de mover el cuerpo, aunque solo sean unos minutos. El silencio breve antes de mirar una pantalla. La lectura tranquila de algo que te inspire. Pequeños pilares que, repetidos, construyen serenidad. Con el tiempo, esas acciones dejan de sentirse forzadas. Se convierten en parte de tu respiración. Y cuando la vida vuelva a moverse con velocidad, serán esas pequeñas anclas las que te mantendrán en equilibrio. No necesitas planificar tu futuro para sentirte mejor. Necesitas un punto de apoyo en el presente. El presente no se conquista pensando, sino actuando. Cada acción repetida es una semilla de estabilidad. Por eso, cuando te sientas perdido, no pienses tanto en por dónde empezar. Empieza por lo que puedas sostener. Lo pequeño, lo posible, lo que depende de ti. En terapia solemos ver cómo las personas buscan respuestas enormes para calmar su angustia, cuando lo que realmente las devuelve al centro son las rutinas más simples. Dormir bien. Comer con atención. Cuidar el espacio donde viven. Hablar con alguien de confianza. Lo básico no es banal. Es lo que sostiene todo lo demás. Al principio puede parecer poco. La mente, acostumbrada a los grandes planes, se resiste a lo simple. Quiere ver resultados inmediatos. Pero la rutina mínima no busca resultados, busca raíces. La vida no se reconstruye en un día. Se reconstruye en el silencio de lo repetido, en la constancia que no exige aplausos. Cada hábito que mantienes con suavidad se convierte en una afirmación de existencia. No necesitas motivación constante. Necesitas ritmo. El ritmo da confianza. La confianza da claridad. Y la claridad te devuelve la fuerza que creías perdida. Piensa en el amanecer. No se impone, no hace ruido. Solo repite su ciclo. Cada día, sin fallar. Así debería sentirse tu rutina, algo que no te obliga, sino que te acompaña. Un acto diario de coherencia contigo mismo.
No se trata de llenar el día de tareas, sino de encontrar ese puñado de acciones que te devuelvan sentido. Puede ser una taza de café tomada sin prisa, un momento de silencio antes de empezar la jornada, un paseo corto al caer la tarde, un minuto de gratitud antes de dormir. Cada gesto tiene el poder de recordarte que sigues aquí, que no todo se ha perdido, que aún hay orden posible. Y cuando esos gestos se repiten, algo dentro se estabiliza. La mente deja de buscar tanto, el cuerpo se relaja, el alma respira. No necesitas entender por qué funciona. Solo necesitas hacerlo. Porque cada día que cumples con lo básico, sin exigirte perfección, estás fortaleciendo una parte invisible de ti. La parte que sabe sostenerte incluso cuando todo se desmorona afuera. Una rutina mínima no es una meta, es un refugio. Un espacio donde el tiempo se vuelve más lento y el caos deja de tener poder. Ahí, en esa sencillez, es donde empieza el verdadero cambio. Si un día no la cumples, no importa. No pierdes el progreso. Lo esencial no es la exactitud, sino la continuidad. Como el latido del corazón, que no necesita ruido para mantenerte vivo. Con el paso de las semanas, notarás que algo cambia. No tanto fuera, sino dentro. La mente empieza a confiar. La ansiedad se disuelve poco a poco. Y ese orden que creas por fuera se vuelve claridad interna. Esa es la magia de una rutina mínima. No te transforma a través del esfuerzo, sino a través del equilibrio. Y cuando menos lo esperes, un día despertarás con una sensación distinta. No de haberlo logrado todo, sino de haber vuelto a ti. Porque eso es, en esencia, reiniciar la vida, recordar cómo cuidarte sin necesidad de prometerte nada más. Y cuando el ritmo empiece a sentirse más natural, llegará el momento de mirar atrás con compasión. No para juzgar, sino para soltar el peso que aún te acompaña. En la siguiente reflexión, hablaremos de ese paso silencioso y profundo, el arte de perdonarte por haber caído. Lección 3. Perdónate por haber caído. Perdonarse no es olvidar, ni justificar. Es entender que en algún momento hiciste lo que pudiste con la claridad que tenías. A veces la vida se vuelve demasiado pesada y uno se rompe en silencio. Desde fuera parece una pausa, una desorientación, pero por dentro es un colapso del alma. Caer no siempre es un fracaso. A menudo es el cuerpo, la mente o el destino diciendo, basta, detente, no puedes seguir igual. Sin embargo, nos enseñaron a avergonzarnos de las caídas, a esconderlas, a disfrazarlas de fuerza o indiferencia. Y así cargamos con una culpa silenciosa, como si el simple hecho de habernos detenido nos convirtiera en menos. Perdonarte por haber caído es recordar que la perfección nunca fue el objetivo. El crecimiento no es una línea recta. Tiene retrocesos, desvíos, momentos en los que parece que todo se desmorona. Pero lo cierto es que cada caída también te reordena. Te obliga a mirar desde otro ángulo, a reconocer lo que estabas negando, a volver a lo esencial. No hay transformación real sin un momento de derrumbe. La mente se renueva cuando algo se quiebra dentro y ya no puede sostener las viejas certezas. El perdón comienza cuando dejas de castigarte por no haber sabido hacerlo mejor. El pasado no puede ser rehecho, pero puede ser comprendido. Comprenderte a ti mismo no desde la exigencia, sino desde la compasión, es un acto profundamente humano. No significa excusarte, significa abrazar la verdad completa. Hubo errores, sí, pero también hubo intento, hubo cansancio, hubo miedo. Hubo una persona que hacía lo posible por sostenerse en medio de lo que no entendía. Cuando logras mirarte así, con cierta ternura, sin máscaras, descubres que ya no necesitas culparte. La culpa pertenece al ego, la comprensión pertenece al alma. La culpa repite lo que ya no puedes cambiar, la comprensión transforma lo que aún puedes aprender.
Y es ahí donde ocurre la liberación, cuando comprendes que no se trata de negar lo ocurrido, sino de dejar de usarlo como arma contra ti. Perdonarte es mirarte como mirarías a un ser querido en su peor momento. Con esa mezcla de empatía y calma que no juzga, que solo acompaña. Así deberías mirarte tú, sin castigo, sin dureza, sin la voz interna que repite lo que hiciste mal. Porque esa voz, si la escuchas demasiado tiempo, termina haciéndose parte de ti. Y nadie puede avanzar mientras carga con un verdugo en la mente. Hay heridas que no se cierran con tiempo, sino con comprensión. Puedes pasar años esperando a sentirte listo, y aún así no avanzarás si sigues repitiendo la historia del error. Por eso el perdón no llega con el olvido, sino con la decisión de no volver a castigarte. Dejar de herirte con los recuerdos, dejar de usar tu pasado como prueba de lo que no mereces. Cada persona tiene un punto en el que cae. Y aunque a veces nos dé vergüenza admitirlo, todos lo hemos vivido: perder el rumbo, perder la calma, perder la fe. Lo importante no es cuánto tiempo pasaste allí, sino lo que haces ahora que estás de pie otra vez. Perdonarte es aceptar que incluso en el fondo hubo valor, aunque no lo vieras. El simple hecho de seguir aquí ya es una forma de victoria. El perdón personal no se impone. Llega cuando dejas de intentar convencerte de que lo mereces y simplemente empiezas a tratarte con más cuidado. Cuando duermes un poco más. Cuando te hablas con respeto. Cuando eliges no alimentar pensamientos que te reducen. Esos pequeños gestos son más poderosos que cualquier mantra. Son el modo más auténtico de decirte: ya basta, me suelto del pasado. Caer es humano. Quedarse viviendo en la culpa, no. La culpa te mantiene atado al error. El perdón te devuelve al presente. Y el presente es el único lugar donde la vida ocurre de verdad. Perdonarte es, en el fondo, un acto de inteligencia emocional. Porque entiendes que castigarte no cambia nada, solo prolonga el sufrimiento. Imagina que tomas una piedra pesada que has llevado durante años. Ya no recuerdas cuando la recogiste, solo que forma parte de ti. Pero un día, sin fuerza ni razón, la sueltas. Sientes un vacío al principio, como si algo faltara. Luego llega la ligereza. Eso es el perdón, el instante en que sueltas lo innecesario sin necesidad de justificarte. La vida no exige perfección. Solo pide presencia. Y nadie puede estar presente mientras se repite mentalmente cada error del pasado. El perdón te devuelve esa presencia. No borra lo que pasó, pero te permite respirar de nuevo, como si hubieras abierto una ventana en una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Hay quienes creen que perdonarse los debilita, que los hace menos responsables. Pero es al contrario. Solo quien se ha perdonado puede crecer. Porque mientras te juzgas, sigues siendo la misma persona que cayó. Solo el perdón te permite convertir la herida en aprendizaje. Y es ese aprendizaje lo que te hace avanzar con más sabiduría, con menos miedo, con más calma. Perdonarte por haber caído es también entender que no eras el mismo entonces. Que tus decisiones, tus errores, tus reacciones, nacieron de una versión de ti que aún no sabía lo que hoy sabes. Y que juzgarte desde tu presente por lo que hiciste en tu pasado es una forma injusta de mirar la historia. Esa versión de ti hizo lo que pudo. Y tú, el de ahora, puedes elegir mirarlo con comprensión. El perdón no se celebra con palabras, se demuestra con silencio. Con la serenidad de quien deja de explicarse, de quien ya no necesita defender su valor. Solo continúa caminando, sin rencor hacia sí mismo, con una mirada limpia hacia adelante. Ahí comienza la verdadera libertad, cuando ya no eres tu propio enemigo. Perdónate no porque lo merezcas, sino porque lo necesitas. Porque solo en esa ligereza puede volver la esperanza. Y cuando el corazón se aligera, la mente se aclara. Y cuando la mente se aclara,
el camino se abre otra vez. El perdón no borra las cicatrices, pero las convierte en mapas. Y con esos mapas puedes avanzar sin miedo a perderte otra vez. Y cuando el peso del pasado empiece a disolverse, algo en ti se abrirá hacia lo que viene. El silencio del perdón deja espacio para una dirección nueva. En la próxima reflexión, aprenderemos a mirar hacia adelante con claridad, no para huir del pasado, sino para definir un nuevo norte desde el presente. Lección 4. Define tu nuevo norte, no tu pasado. Hay un momento, después del perdón, en el que el silencio se vuelve distinto. Ya no pesa tanto. Ya no duele igual. Y en ese espacio donde antes había culpa, empieza a aparecer una pregunta sencilla: ¿hacia dónde voy ahora? No se responde con prisa. El nuevo norte no se encuentra con la mente agitada, sino con la calma de quien ha dejado de correr. Definir tu norte no es trazar un plan exacto. Es reconocer una dirección interior. Una orientación que no siempre se mide en metas, sino en coherencia. Coherencia con lo que sientes ahora, con lo que aprendiste, con lo que ya no quieres repetir. A veces, sin darte cuenta, sigues caminando por rutas que elegiste desde el miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder, miedo a no encajar. Y aunque cambies de escenario, el mapa sigue siendo el mismo. Por eso, redefinir tu norte no es cambiar de lugar, sino de mirada. Preguntarte si lo que haces hoy nace del deseo de avanzar o del temor a quedarte atrás. El pasado tiene la costumbre de disfrazarse de dirección. Te hace creer que solo podrás estar bien si logras recuperar algo que perdiste, una relación, una oportunidad, una versión de ti. Pero no hay regreso posible. Lo que fue ya cumplió su papel. Tu nueva dirección no está hacia atrás, sino justo enfrente, en lo que puedes construir ahora. Definir un nuevo norte es entender que no necesitas tener todo claro. Solo necesitas saber hacia dónde no quieres volver. Y con eso, ya es suficiente para empezar. No hay brújula más precisa que la incomodidad que sientes al insistir en lo que ya no encaja. A veces la claridad llega en forma de cansancio. Cuando ya no puedes sostener lo mismo, cuando algo dentro te dice que el ciclo terminó, aunque no sepas aún qué viene después. Escuchar esa voz no es debilidad, es madurez. Significa que estás aprendiendo a leer los movimientos internos de tu propia vida. No definas tu dirección por lo que los demás esperan de ti. Las expectativas ajenas son brújulas mal calibradas. Te hacen avanzar, sí, pero no hacia donde tu alma quiere ir. Y con el tiempo, eso se siente. Empiezas a despertarte sin ganas, a vivir en automático, a sentir que todo está bien, pero que algo profundo no encaja. Eso es señal de que tu camino no es tuyo. El nuevo norte aparece cuando empiezas a hacerle caso a esas sensaciones sutiles. Cuando te permites ser honesto contigo mismo, incluso si esa honestidad incomoda. Tal vez ya no quieras lo que antes soñabas. Tal vez tus prioridades hayan cambiado. Está bien. El norte verdadero no es el que permanece inmóvil, es el que se ajusta cuando tú cambias. Define tu rumbo con actos pequeños, no con grandes decisiones. A veces basta con cambiar la forma de empezar el día, la forma de hablarte, la forma de mirar lo que haces. Cada pequeño ajuste, si es constante, acaba transformando el destino. No busques el camino perfecto, busca el que te haga sentir más presente. No necesitas que los demás comprendan tus giros. Cada vida tiene su ritmo, y el tuyo no necesita aprobación. Cuando caminas con coherencia interna, aunque nadie lo entienda, la sensación de paz te confirma que vas bien. Esa paz es la única validación que necesitas. Si el pasado insiste en hablarte, escúchalo solo como referencia, no como guía. El pasado sirve para aprender, no para mandar. Míralo con respeto, pero no le des el timón. Las experiencias te formaron,
pero no tienen derecho a decidir tu futuro. Definir un nuevo norte es también simplificar. Soltar la idea de tener que lograrlo todo. Volver a lo esencial. A veces el rumbo correcto no es el que te lleva más lejos, sino el que te devuelve la calma. Porque la calma es el mejor indicador de que estás caminando en la dirección adecuada. No necesitas verlo todo. Solo el siguiente paso. Y ese paso, si es honesto, abre el siguiente. Así se construye un nuevo norte, paso a paso, sin mapas rígidos, sin exigencias, con presencia. Y cuando dudes, recuerda esto, la dirección de tu vida cambia cada vez que eliges un pensamiento más amable, una acción más consciente, una decisión más fiel a lo que sientes. No hace falta una revolución. Basta con una suma de movimientos honestos. Cada día un pequeño ajuste, cada día un poco más cerca de lo que te hace sentir en casa dentro de ti. Definir tu norte no es prometer un destino, es comprometerte con un tipo de presencia. Una que no mira atrás con rencor, ni hacia adelante con ansiedad, sino que se mantiene centrada, construyendo con lo que tiene hoy. Y si alguna vez vuelves a perder el rumbo, porque todos lo hacemos, no te castigues. Solo detente, respira y recuerda hacia donde no quieres volver. El resto se acomodará solo. Porque la vida, cuando le dejas espacio, siempre te muestra el camino correcto. Solo hay que estar lo bastante quieto por dentro para escucharlo. Y cuando esa dirección comience a tomar forma, aparecerán nuevas influencias a tu alrededor. Algunas te impulsarán, otras intentarán retenerte. La siguiente reflexión hablará de eso, de cómo rodearte de energía que te haga avanzar, y no de nostalgia que te arrastre hacia atrás. Lección 5. Rodéate de energía de avance, no de nostalgia. Hay personas, lugares y hábitos que parecen quedarse pegados a nuestra piel. Aunque el tiempo pase, su presencia sigue viva, como un eco que se repite en la mente. A veces no son malos recuerdos ni vínculos dañinos. Simplemente pertenecen a otra etapa. Pero nos cuesta soltar, porque la nostalgia tiene una voz dulce, envolvente. Nos habla de lo que fue, de lo que parecía más fácil, más luminoso, más nuestro. Y sin darnos cuenta, empezamos a mirar hacia atrás más de lo que miramos hacia adelante. Rodearte de energía de avance no es despreciar el pasado, sino proteger tu crecimiento. Cada persona vibra a un ritmo distinto, y cuando tú cambias, ese ritmo se modifica. Lo que antes te inspiraba puede empezar a agotarte. Lo que antes te motivaba puede ahora resultarte vacío. Eso no es ingratitud, es madurez. Hay una especie de tristeza silenciosa que aparece cuando te das cuenta de que ya no conectas igual con ciertas personas o entornos. Al principio lo interpretas como pérdida, pero con el tiempo comprendes que es solo evolución. No se trata de elegir quién se queda o quién se va, sino de mantenerte en un entorno donde puedas seguir creciendo sin sentirte culpable por ello. Rodearte de energía de avance es elegir conscientemente el ambiente emocional en el que quieres vivir. No solo el físico, también el mental. Hay espacios que parecen bonitos, pero están llenos de ruido, de quejas, de conversaciones que giran siempre sobre los mismos temas. Y si te quedas mucho tiempo allí, tu mente empieza a repetirse igual. La energía de la nostalgia es cómoda, pero estanca. La del avance, en cambio, puede ser incómoda, pero te impulsa. A veces el cambio de entorno empieza por dentro. Por decidir dejar de alimentar pensamientos que te mantienen anclado. Por no repetir mentalmente las mismas historias, las mismas culpas, las mismas justificaciones. La mente, cuando se acostumbra al recuerdo, pierde espacio para la posibilidad. Por eso, rodearte de energía de avance también significa cuidar lo que escuchas dentro de ti. Hay personas que te dan calma y otras que te devuelven el ruido. Las primeras no siempre son las más entusiastas ni las que te aplauden.
A veces son las que te dejan espacio para respirar, para pensar, para ser. Las segundas pueden parecer más vivas, pero sus palabras te llenan de prisa, de dudas, de comparaciones. Aprende a notar la diferencia. No por juicio, sino por salud mental. La energía de avance se siente liviana. No empuja, acompaña. Te deja margen para equivocarte, para aprender, para ajustar el rumbo. La nostalgia, en cambio, te mantiene girando alrededor de lo que ya fue, haciéndote creer que mirar atrás es una forma de consuelo. Pero en realidad es una forma sutil de resistencia. Cuando decides avanzar, hay vínculos que se enfrían sin explicación. No es traición, es coherencia. Y aunque duela, hay que aceptar que no todos quieren o pueden crecer al mismo ritmo. A veces el mayor acto de amor hacia los demás es dejar de arrastrarlos contigo y dejar que cada uno encuentre su propio momento. Rodéate de personas que te hablen del presente, no solo del pasado. De quienes te escuchen sin recordarte lo que fuiste, sino que se interesen por quién estás siendo ahora. De quienes respeten tu silencio, tu pausa, tus cambios. La energía de avance no busca convencerte de nada, te inspira a seguir en movimiento sin forzarte. También cuida los lugares donde pasas tu tiempo. Los espacios acumulan energía, los objetos, los sonidos, los olores. Abrir una ventana, cambiar el orden de una habitación, tirar lo que ya no usas, son gestos sencillos que renuevan la mente. El entorno exterior refleja el interior. Si tu casa está saturada de cosas que ya no te representan, es probable que tu cabeza también lo esté. Rodearte de avance es también filtrar la información que consumes. Cada palabra, cada imagen, cada conversación deja una huella. Si pasas el día alimentándote de negatividad, el alma se encoge sin darte cuenta. Elige con cuidado lo que dejas entrar en tu mente. No porque debas vivir aislado, sino porque tu energía es limitada y necesitas usarla para construir, no para revivir fantasmas. Cuando decides rodearte de avance, la vida empieza a ordenarse sola. Las personas adecuadas llegan sin esfuerzo. Las conversaciones se vuelven más ligeras. Incluso los días grises se sienten menos densos, porque ya no estás atado al eco de lo que fue. Hay más espacio para lo nuevo, más aire, más claridad. La nostalgia no es enemiga, solo una visita amable. Déjala entrar cuando te recuerde lo que te hizo crecer, pero no le des una habitación permanente. Porque la vida sigue llamándote hacia adelante, incluso cuando no tienes ganas de escucharla. Y si te mantienes abierto, con humildad, verás que avanzar no significa olvidar, sino integrar. Cada vez que eliges rodearte de energía viva, te vuelves más consciente de quién eres ahora. Y ese reconocimiento, repetido día tras día, se convierte en impulso. Ya no dependes de motivaciones externas, porque la energía que te rodea te sostiene de forma natural. No hay lucha, solo continuidad. No te culpes por tener que alejarte de personas o lugares que ya no encajan. No es deslealtad, es cuidado. A veces proteger tu crecimiento implica poner distancia. Y esa distancia, aunque duela, es necesaria para seguir avanzando. Poco a poco notarás que el ruido se disuelve, que el pasado pierde intensidad, que tus pensamientos se vuelven más claros, tus emociones más equilibradas. Ahí es cuando sabes que estás rodeado de la energía correcta, una que no te empuja ni te arrastra. Solo te acompaña, en silencio, hacia lo que sigue. Y cuando el entorno empiece a sentirse más limpio, más liviano, surge un deseo natural de avanzar con propósito. No hace falta que sea algo grande. A veces, una sola meta pequeña es suficiente para recuperar la sensación de control. De eso hablaremos en la próxima reflexión. Lección 6. Elige una meta pequeña que te devuelva control. Cuando la vida se desordena, lo primero que se pierde no es la esperanza,
sino el sentido de control. Sientes que ya no decides, que las cosas simplemente ocurren, que los días se suceden sin dirección. Y en ese punto, la mente empieza a confundirse. Busca respuestas grandes, pero lo que realmente necesita es algo pequeño que la ancle al presente. Una sola meta, tan simple que parezca insignificante, pero lo bastante firme como para recordarte que aún puedes influir en lo que te rodea. El control, en realidad, no es dominio sobre todo lo externo, sino confianza en tu capacidad de respuesta. No puedes decidir el curso del viento, pero puedes ajustar las velas. Y esa acción, mínima pero consciente, ya cambia el rumbo. Por eso, cuando te sientas perdido, no busques resolverlo todo. Busca un solo punto estable, algo que dependa completamente de ti. Un hábito, un gesto, una intención. Algo que puedas sostener cada día, sin importar lo que ocurra alrededor. La mente necesita una referencia. Cuando todo parece incierto, incluso un acto sencillo como tender la cama, salir a caminar o escribir 3 frases al despertar puede convertirse en un faro. No por su aparente importancia, sino por el mensaje que envía, aún puedo elegir. Ese recordatorio es más poderoso de lo que parece. Porque cada vez que eliges algo, por pequeño que sea, la mente recupera un fragmento de orden, y el caos pierde espacio. La mayoría de las veces confundimos control con perfección. Creemos que controlar es tenerlo todo resuelto. Pero el verdadero control nace de aceptar que las cosas cambian y aún así seguir actuando con calma. Una meta pequeña te enseña eso. Te enseña a mantenerte en movimiento sin depender de resultados inmediatos. A confiar en el proceso más que en la recompensa. Cuando eliges una meta sencilla, también eliges humildad. Aprendes a avanzar sin dramatismo, sin la necesidad de impresionar, sin buscar aplausos. Solo por la satisfacción tranquila de cumplir con lo que te prometiste. Es un pacto silencioso contigo mismo, una forma de reconstruir la confianza desde lo cotidiano. El cerebro se reeduca con repetición. Cada vez que cumples una acción que te propusiste, generas una señal interna de coherencia. Esa coherencia alimenta la autoestima, y la autoestima se convierte en energía disponible para lo siguiente. Así es como se reconstruye una vida, con constancia, no con intensidad. Elige una meta que no dependa del ánimo, que puedas sostener incluso en los días grises. Puede ser leer unas páginas, escribir una línea, caminar 10 minutos, respirar con atención antes de dormir. El contenido da igual. Lo esencial es el mensaje, hago lo que dije que haría. Esa frase, cuando se repite con hechos, sana heridas invisibles. No necesitas hacer más, sino hacer mejor. El exceso de tareas no da control, da agotamiento. El control verdadero surge cuando sientes que tus acciones tienen sentido. Por eso una sola meta bien elegida vale más que una lista entera que nunca cumples. Cuando trabajas con alguien que está atravesando una crisis, lo primero que intentas devolverle es estructura. Una acción que pueda sostener sin sentirse abrumado. Y una vez que logra cumplirla, aunque sea pequeña, algo cambia. Empieza a enderezarse, a creer un poco más en su capacidad de decidir. Ese es el poder terapéutico del orden, no cura por magia, sino porque reordena el caos interior. A veces esa meta ni siquiera tiene que ver con productividad. Puede ser algo tan simple como cuidar una planta, cocinar algo nutritivo, ordenar un cajón, mirar el amanecer en silencio. El valor no está en la acción, sino en la presencia que la acompaña. Estás diciendo, estoy aquí y puedo actuar. Esa frase, convertida en hábito, reconstruye la confianza perdida. También es importante que esa meta no se convierta en castigo. No la uses como demostración de fuerza, sino como ejercicio de cuidado. Si un día no la cumples, no te culpes. Solo retómala al siguiente.
La disciplina que cura no exige, acompaña. Y el control que sana no domina, guía. Con el tiempo, notarás que algo dentro empieza a estabilizarse. El ruido mental se reduce, las emociones se calman. El simple hecho de cumplir una meta pequeña da una sensación de dirección que ningún discurso logra ofrecer. Y cuando logras sostenerla durante unos días, ese orden se extiende poco a poco a otras áreas de tu vida. Es como si una sola línea recta dibujada en medio del desorden bastara para que el resto empiece a alinearse solo. El control que buscas no está fuera. No está en los demás, ni en los resultados, ni en el tiempo. Está en tu capacidad de actuar sin esperar certezas. Cada paso pequeño que das con conciencia es una afirmación de poder. El poder de responder, de adaptarte, de mantenerte en movimiento. Recuperar el control no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en que sabrás encontrarlas mientras caminas. Y eso solo se logra si cada día haces algo que te recuerde que no estás a la deriva. Por pequeño que sea, ese acto es tu ancla. Y cada vez que lo repites, el caos pierde terreno. Así se reconstruye la serenidad, no con grandes planes, sino con gestos constantes. Con decisiones pequeñas que devuelven claridad. Con la humildad de quien entiende que lo más simple también puede ser lo más poderoso. No subestimes una meta pequeña. De esas semillas invisibles nacen los cambios verdaderos. Y un día, casi sin darte cuenta, mirarás atrás y verás que todo empezó con eso, con una decisión sencilla, cumplida una y otra vez, en silencio, con calma. Y cuando recuperes esa sensación de control, notarás algo curioso. Tus pensamientos empezarán a ordenarse también. Porque toda acción constante cambia la forma en que te hablas. En la próxima reflexión, exploraremos cómo reprogramar esa voz interior, para que deje de juzgar y empiece a acompañarte. Lección 7. Reprograma tu narrativa interna. La mente es un narrador incansable. Habla incluso cuando guardas silencio. Construye historias, las repite, las ajusta, las exagera. Y sin que lo notes, esas historias terminan definiendo cómo te ves, qué esperas de ti y qué crees posible. Por eso, reprogramar tu narrativa interna no es solo cambiar pensamientos. Es aprender a reconocer la voz que te habita y decidir si quieres seguir escuchándola en los mismos términos. Durante años, puede que hayas cargado con un discurso que ya no te representa. Quizá la voz que te habla con dureza no sea tuya, sino un eco de antiguas exigencias. De un entorno que te pedía ser más, rendir más, callar más, adaptarte más. Y aunque hayas cambiado, esa voz sigue ahí, repitiendo los mismos juicios, como si nada hubiera evolucionado. Reprogramar la narrativa interior empieza por observar sin reaccionar. No intentar callarla, sino escucharla con atención. Como quien mira pasar el agua por un río, fluye, arrastra cosas, pero no define el cauce por completo. Cada pensamiento tiene un tono, una intención, una energía. Y cuando lo reconoces, puedes empezar a decidir cuáles merecen quedarse. No se trata de pensar en positivo, sino de pensar con conciencia. De sustituir el juicio automático por una mirada más compasiva. De pasar del soy un desastre al estoy aprendiendo. Del nunca lo logro al esta vez me cuesta, pero sigo aquí. Son cambios pequeños, casi invisibles, pero que alteran profundamente la estructura emocional del día. Porque la mente cree lo que repites, no lo que razonas. El lenguaje tiene un poder sutil. Las palabras con las que te hablas crean el clima en el que vives. Una mente que se maltrata no puede descansar. Una mente que se acompaña puede atravesar cualquier dificultad sin romperse. Por eso, la próxima vez que notes una frase dura aparecer, no la combatas, solo cámbiale el tono. Pregúntate si realmente la necesitas. A veces basta con reemplazar una sola palabra para que todo cambie.
La narrativa interior no se modifica con afirmaciones forzadas, sino con coherencia. Cuando tus actos empiezan a alinearse con tus valores, la mente deja de pelear. Se relaja, confía, te sigue. Por eso, cada hábito que cumples, cada promesa que respetas, va moldeando un nuevo relato, el de alguien que se sostiene, que actúa, que ya no necesita castigarse para mejorar. También hay que aprender a distinguir entre voz crítica y voz sabia. La crítica te ataca, la sabia te orienta. Una te reduce, la otra te guía. Ambas suenan parecidas, pero su efecto es distinto. La primera te deja inmóvil, la segunda te deja en paz. Y esa paz es la señal de que estás escuchando la voz correcta. En consulta, muchas personas se sorprenden al descubrir que su voz interior nunca les habló con amabilidad. Que la forma en la que se motivan es también la forma en la que se hieren. Pero el cerebro no distingue entre amenaza externa y autocrítica constante, reacciona igual, con tensión, con miedo, con agotamiento. Por eso, cambiar la manera en que te hablas no es algo superficial, es una necesidad fisiológica. Una mente que se siente segura rinde mejor, ama mejor, vive mejor. A veces cuesta, porque el lenguaje del castigo se aprendió muy pronto. Quizá creciste creyendo que solo valías si cumplías, si complacías, si no fallabas. Y cada vez que no lo hacías, la voz interior te recordaba la deuda. Pero ya no estás en ese tiempo. Ya no tienes que obedecerle. Reprogramar tu narrativa es darte permiso para construir una relación nueva contigo. Más adulta, más consciente, menos exigente. Habrá días en los que la vieja voz vuelva. Lo hará con la misma fuerza, con las mismas frases, como un reflejo que tarda en apagarse. No te frustres. Solo obsérvala y déjala pasar. Cada vez que eliges no alimentarla, pierdes poder sobre ti. Y poco a poco, la mente empieza a cambiar su tono por costumbre. Ya no grita, acompaña. El silencio también reeduca. Cuando dejas de reaccionar a todo lo que piensas, la mente aprende a confiar en ti. Deja de lanzarte advertencias innecesarias, deja de anticipar catástrofes. Empieza a descansar. Y en ese descanso, el pensamiento se vuelve más claro, más amable, más útil. La narrativa interna reprogramada no dice todo va bien. Dice haré lo que pueda con lo que tengo. Es una voz que no busca convencerte, sino sostenerte. No promete resultados, promete presencia. Y eso, en realidad, es todo lo que necesitas para sentirte en control de tu vida. El cambio es sutil. No ocurre de golpe, ni se nota de inmediato. Pero un día, en medio de una situación que antes te habría desbordado, reaccionas distinto. Con más calma, con más perspectiva, con menos miedo. Y entiendes que ya no piensas igual, que ya no te hablas igual. Ahí sabrás que la reprogramación ha comenzado. El objetivo no es tener una mente silenciosa, sino una mente aliada. Una que te recuerde que mereces descanso, que puedes equivocarte, que sigues aprendiendo. Una que no te castigue por sentir, sino que te acompañe mientras atraviesas lo que la vida te presenta. Cuidar tus pensamientos no es un acto de vanidad. Es un acto de higiene mental. Igual que limpias tu cuerpo o tu casa, limpia también la forma en que te hablas. Deshazte de frases que ya no te sirven, ordena el diálogo interno, ventila las culpas antiguas. Haz espacio para ideas nuevas, más ligeras, más reales. Y cada vez que notes que el ruido vuelve, recuerda que no estás obligado a creerlo todo. Puedes observarlo, respirar y elegir una frase distinta. Una frase más amable, más honesta, más tuya. Porque al final, la narrativa que construyes dentro será el reflejo de la vida que construyas fuera. Si la historia interna es de calma, el mundo externo se vuelve más manejable. Si es de miedo, todo se tiñe de amenaza.
Reprogramar tu voz interior es cambiar el tono de toda tu existencia. Y esa transformación empieza en silencio, con paciencia, con ternura. No hay prisa. Cada palabra nueva que eliges es una semilla. Cada pensamiento más compasivo, un paso hacia adelante. Y con el tiempo, sin darte cuenta, tu mente se convertirá en el lugar donde por fin puedes descansar. Y cuando tu mente empiece a hablarte con más calma, llegará un nuevo desafío. El momento de volver a moverte, de salir otra vez al mundo, sabiendo que el crecimiento no siempre se siente cómodo. En la próxima reflexión, hablaremos de cómo abrazar esa incomodidad sin miedo y permitir que se convierta en una forma de fuerza. Lección 8. Abraza la incomodidad del comienzo. Todo inicio tiene una forma de incomodidad que asusta. No importa cuántas veces hayas empezado antes, cada nuevo comienzo se siente como una piel demasiado estrecha, como si la vida te quedara un poco incómoda mientras te acomodas a ella. El cuerpo lo percibe como tensión, la mente como duda y el alma como una pequeña resistencia que susurra: no estoy listo todavía. Pero la verdad es que nunca se está del todo listo. El momento perfecto no llega, llega al presente, con su mezcla de miedo y oportunidad, y lo único que puedes hacer es avanzar dentro de él. La incomodidad no es una señal de error, sino de movimiento. Es el eco natural de la transformación. Cada vez que sales de lo conocido, la mente intenta protegerte repitiendo las rutinas de siempre, incluso las que ya no te sirven. Quiere volver al territorio familiar, al gesto automático, al pensamiento viejo. Esa es su forma de cuidar, aunque a veces lo sientas como un freno. Por eso, cuando empieces algo nuevo, no confundas esa sensación con debilidad. No es miedo lo que te paraliza, es la memoria de tu zona segura. Abrazar la incomodidad es aceptar que el crecimiento duele, pero no hiere. Duele porque estira los límites. Duele porque desmonta lo que creías estable. Duele porque implica soltar. Y soltar siempre implica duelo, incluso cuando lo que dejas atrás ya no te hacía bien. Sin embargo, detrás de ese primer malestar hay una calma que solo se revela si no huyes. Quedarte en la incomodidad unos segundos más de lo habitual cambia todo. Ahí, justo donde la mente dice no puedo, aparece la oportunidad de enseñarle que sí puedes. Ese momento breve, donde eliges no rendirte ante la tensión, es el núcleo de toda transformación. No hace falta ser valiente, solo un poco paciente. Respirar, esperar, permanecer. Con el tiempo aprendes que la incomodidad no desaparece, solo cambia de forma. La sientes al empezar, al avanzar, al crecer. Pero también aprendes que detrás de cada incomodidad hay una versión más libre de ti esperando nacer. Y cuando lo entiendes, el miedo se convierte en una señal de dirección. Te muestra que estás en el camino correcto. La sociedad nos ha hecho creer que todo debe ser fácil, fluido, inmediato. Que si algo incomoda, quizá no es para ti. Pero el alma no se expande en la comodidad, sino en la fricción. El músculo no crece sin tensión, la mente no evoluciona sin duda, el corazón no aprende sin vulnerabilidad. Rechazar la incomodidad es rechazar el proceso que te construye. Por eso, cuando algo te inquiete, míralo sin juicio. Respira dentro de esa sensación y observa qué parte de ti se está moviendo. A veces no es miedo lo que sientes, sino energía contenida que busca salir. Es la vida empujando desde dentro para abrir espacio. Y si en lugar de resistirla, la acompañas, notarás que el malestar se vuelve guía. Abrazar la incomodidad también es renunciar al control total. Aceptar que el camino no se verá completo desde el principio. Que avanzar implica no saber. Esa incertidumbre es el precio de la libertad. Caminar sin certezas, pero con fe en tu capacidad de adaptarte, es una forma de coraje sereno que vale más que cualquier seguridad. Cuando estás empezando de nuevo, el cuerpo y la mente buscan equilibrio. Por eso,
Cuida tus pasos, pero no los detengas. Crea una rutina que te sostenga, pero deja espacio para lo inesperado. Aprende a escuchar tu ritmo, no el ruido de afuera. El crecimiento real no tiene prisa. Solo necesita constancia y atención. Hay días en que la incomodidad será intensa. Querrás volver atrás, cancelar, escapar. Y sin embargo, si logras mantenerte un poco más, algo se acomoda. Es como si el alma se expandiera lentamente hasta que el nuevo espacio deja de doler. Esa sensación, esa calma después del esfuerzo, es el verdadero progreso. Recuerda que toda vida nueva empieza con cierta torpeza. El primer paso nunca es firme, la primera palabra nunca suena perfecta, la primera decisión siempre parece dudosa. Pero cada intento construye seguridad, cada repetición trae fluidez. El principio siempre es áspero, pero después la mente se adapta, el cuerpo aprende, y lo desconocido se vuelve hogar. A veces confundes incomodidad con fracaso. Pero el fracaso es detenerse, la incomodidad es moverse. Si duele, probablemente estás creciendo. Si cuesta, probablemente estás aprendiendo. Esa es la lógica sencilla y profunda del proceso humano. No busques eliminar la incomodidad, busca integrarla. Déjala estar sin que te domine. Agradécele su función, es la prueba de que estás vivo, de que sigues en transformación. Nada cambia en lo estático. Todo lo que se mueve, al principio, se tambalea. Cada vez que te atreves a permanecer dentro de esa sensación, te haces más fuerte sin endurecerte. Te vuelves más flexible, más real. Empiezas a entender que la calma no llega cuando desaparece el miedo, sino cuando aprendes a avanzar con él de la mano. Esa es la verdadera serenidad, no una ausencia de conflicto, sino la capacidad de sostenerte dentro de él sin perderte. Y cuando logras eso, el comienzo deja de asustar. Empieza a emocionarte, no por su comodidad, sino por su promesa. Ya no temes al primer paso, porque confías en lo que eres capaz de construir después. Así que cada vez que la incomodidad aparezca, no corras. Respira. Dile, sé lo que eres, y aún así sigo. Y poco a poco notarás que deja de oponerse. Se convierte en impulso, en energía pura, en vida que avanza. Porque lo incómodo no es enemigo del crecimiento. Es su lenguaje secreto. Solo quien aprende a escucharlo encuentra en él su verdadera fortaleza. Y cuando empieces a moverte dentro de esa incomodidad con más calma, descubrirás algo curioso. No siempre hay sentido inmediato en lo que haces. A veces el propósito no se revela al principio, sino después, cuando ya has caminado un buen tramo. En la próxima reflexión, aprenderemos a confiar en ese proceso, a seguir moviéndonos sin exigirle a la vida que nos lo explique todo. Lección 9. No busques sentido aún, busca movimiento. Hay momentos en los que la vida parece quedarse suspendida. Nada avanza, nada encaja, y todo lo que antes tenía significado ahora se siente hueco. Es natural que en esos tiempos aparezca la urgencia por entender. La mente busca explicaciones, necesita ordenar lo que no puede controlar. Pero hay etapas en las que el sentido no está disponible todavía, y forzarlo solo genera más confusión. En esos momentos, más que buscar respuestas, hay que buscar movimiento. Porque moverse, aunque no sepas hacia dónde, ya es una forma de vida. El sentido llega después, como un reflejo que se entiende solo cuando miras hacia atrás. Primero caminas, luego comprendes por qué. El movimiento, incluso el más pequeño, reordena lo interno. Te saca del círculo de pensamientos repetitivos y te lleva de nuevo al contacto con la realidad. Y en esa realidad, hecha de aire, de luz, de gestos simples, el alma empieza a respirar otra vez. A veces, sin darte cuenta, pasas días, semanas, incluso meses, atrapado en la búsqueda del porqué.
¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué no puedo avanzar? Pero cada por qué es una cuerda que te ata un poco más al pasado. El movimiento, en cambio, corta esas cuerdas una a una. Te recuerda que el propósito no se piensa, se descubre mientras caminas. Caminar sin sentido aparente puede parecer inútil, pero es el principio de toda transformación. El cuerpo en movimiento le enseña a la mente que la vida sigue, que todavía hay posibilidad. Puedes moverte de muchas formas, ordenando tu espacio, saliendo a la calle, respirando con atención, retomando algo que habías dejado a medias. El tamaño del paso no importa, importa la dirección. Y si aún no sabes cuál es, elige cualquiera que te saque del estancamiento. Hay una inteligencia profunda en el movimiento. Cuando el cuerpo actúa, el alma se despierta. Y lo que parecía un camino sin rumbo empieza, poco a poco, a tener un orden secreto. No porque alguien lo planifique, sino porque la acción misma genera claridad. Las piezas empiezan a encajar sin que tengas que empujarlas. No busques entender la vida desde la mente cansada. El entendimiento real aparece cuando dejas de exigirle sentido a todo. A veces solo tienes que permitirte estar donde estás, hacer lo que puedas, respirar, comer, dormir, cuidar lo básico. La mente quiere épica, el alma necesita sencillez. Y en esa sencillez, poco a poco, el sentido vuelve solo. El estoicismo enseñaba que no puedes controlar los hechos, solo tu respuesta ante ellos. Y moverte, aun sin dirección clara, ya es una respuesta. Es la afirmación silenciosa de que eliges seguir participando de la vida. No como un deber, sino como un acto de confianza. Confianza en que algo, más allá de lo visible, está trabajando contigo. El movimiento no siempre se nota desde fuera. A veces consiste en dejar que el cuerpo descanse después de tanto luchar. O en permitirte llorar lo que habías reprimido. También eso es avanzar. Mover energía no es solo caminar hacia adelante. A veces es dejar que lo que estaba detenido empiece a fluir otra vez. El error está en creer que necesitas claridad antes de actuar. Pero la claridad nace del movimiento, igual que la visión aparece al amanecer, no antes. Nadie despierta sabiendo exactamente qué hacer con su vida. Solo se despierta y el día se encarga del resto. Cada acción te acerca a la respuesta que buscas, incluso si no la ves venir. Por eso, no te detengas esperando sentirte motivado o inspirado. Es al revés, la inspiración aparece cuando empiezas. El sentido se construye mientras caminas. Y la mente, al ver que sigues en marcha, deja de gritar y empieza a confiar. Hay días en los que moverte será lo único que puedas hacer. Y eso está bien. No hace falta que sea espectacular. Puede ser barrer el suelo, contestar un mensaje, salir a ver el cielo. Lo cotidiano tiene una forma silenciosa de curar. El cuerpo que se mueve, aunque solo sea un poco, le recuerda al alma que todavía hay vida. Poco a poco, el movimiento genera ritmo. Y el ritmo se convierte en presencia. Y la presencia, en serenidad. Sin darte cuenta, lo que antes parecía caos empieza a tomar sentido, no porque lo entiendas, sino porque lo vives con aceptación. A veces la búsqueda de sentido es solo una forma elegante de resistencia. El deseo de tenerlo todo claro antes de actuar es miedo disfrazado de razonamiento. Pero si esperas a que todo tenga sentido, perderás la oportunidad de descubrirlo caminando. La vida nunca explica primero, muestra después. Y tú solo tienes que estar disponible para verla. Así que, cuando la confusión te visite, no te sientes a esperarla pasar. Muévete, aunque sea dentro de ti. Haz algo, aunque no sepas por qué. El movimiento es la oración más pura. No necesita palabras, ni certezas, solo intención. Con el tiempo,
Lo que ahora parece sin propósito revelará su forma. Mirarás atrás y entenderás por qué tenías que cruzar ciertos lugares, conocer ciertas personas, vivir ciertas pausas. El sentido siempre estuvo allí, solo que no se deja ver hasta que lo mereces por haber seguido caminando. Así funciona la vida: primero se anda, luego se comprende. Primero se respira, luego se siente. Primero se sobrevive, luego se ilumina. Por eso, no busques entender todavía. Solo sigue moviéndote con calma, sin prisa, sin desesperación. Porque incluso cuando no lo sabes, ya estás avanzando. Y eso, aunque no parezca mucho, es suficiente por ahora. Y cuando el movimiento se vuelva natural, aparecerá otra forma de libertad, la de no necesitar ser visto. Avanzar sin buscar aprobación, sin esperar reconocimiento, es el siguiente paso hacia una vida más ligera. De eso hablaremos en la próxima reflexión. Lección 10. Aprende a soltar la necesidad de validación. Pocas cosas agotan tanto como la búsqueda constante de aprobación. A veces pasa sin darnos cuenta: cada gesto, cada palabra, cada decisión se revisa mentalmente pensando en cómo será recibida. La mente se acostumbra a vivir en un espejo, pendiente de la mirada ajena, midiendo su valor en función de lo que los demás perciben. Y lo peor es que ni siquiera sabemos de quién esperamos esa aprobación. A veces ya no hay nadie al otro lado, solo el hábito de necesitarla. Aprender a soltar esa necesidad no es volverse indiferente. Es recordar que tu valor no puede depender de la opinión de otros, porque eso te condena a la inestabilidad. Hoy te aplauden y te sientes fuerte, mañana te critican y todo se derrumba. Cuando la valía personal se apoya en miradas externas, la vida se convierte en una montaña rusa emocional. El ego humano, por naturaleza, busca pertenecer. No es un error, es parte de nuestra estructura biológica. Pero hay una línea sutil entre desear conexión y depender de la aprobación. Una te da vínculo, la otra te quita libertad. Soltar la validación ajena es empezar a escucharte de verdad. Preguntarte qué te parece a ti lo que haces, cómo te hace sentir, si eso que buscas coincide con tus valores o solo con lo que esperas que guste. No es egoísmo, es integridad. Cuando actúas en coherencia contigo, la opinión de los demás pierde poder, no porque dejes de respetarla, sino porque deja de ser brújula. La validación externa funciona como una droga suave, da placer rápido, pero necesita dosis cada vez mayores. Un elogio se vuelve insuficiente, un silencio se interpreta como rechazo, una crítica se siente como amenaza. Y así, sin darte cuenta, tu bienestar depende de algo que no puedes controlar. El alma, en ese punto, vive cansada, atenta, tensa, siempre buscando señales de aceptación. El antídoto es el silencio interior. Tomarte un instante antes de actuar o hablar y preguntarte: ¿lo haría igual si nadie lo viera? Esa es la medida de autenticidad. Si la respuesta es sí, estás en tu centro. Si la respuesta es no, quizás estás negociando tu esencia por un aplauso. El estoicismo enseñaba que lo importante no es la fama ni el juicio de los demás, sino la rectitud del alma. La libertad interior nace cuando dejas de vivir en función de expectativas externas. Y aunque al principio parezca soledad, pronto descubres que es paz. Paz de no tener que demostrar, de no tener que encajar, de no vivir actuando para una audiencia invisible. Aprender a soltar la validación no significa encerrarte ni volverte distante. Significa participar del mundo sin perderte en él. Compartir, ayudar, crear, relacionarte, pero sin necesitar que el resultado te defina. Hacer las cosas porque son coherentes con lo que crees, no porque te aseguren aprobación. Hay un tipo de alegría distinta que aparece cuando dejas de buscar reconocimiento. Es más silenciosa, más profunda, más estable. Ya no depende de la reacción del otro. Nace de dentro,
de saber que hiciste lo correcto aunque nadie lo note. Es la alegría tranquila de quien se pertenece. Soltar la validación también implica soltar la comparación, porque una lleva a la otra. Cuando miras constantemente a los demás, te desconectas de tu propio ritmo. Olvidas que cada vida tiene su tiempo, que cada proceso tiene su estación. Compararte es como usar el reloj de otro para medir tu propio amanecer. Nada encaja y sin embargo insistes en hacerlo coincidir. La validación ajena no desaparece de golpe. Es una costumbre arraigada. Al principio, cuando empiezas a dejar de buscarla, sentirás vacío, como si te faltara algo. Pero ese vacío no es carencia, es espacio. Espacio para escucharte, para construir tu propia voz, para redescubrir que te sostiene cuando no hay aplausos. Aprenderás que no todos te entenderán. Y eso también está bien. No todos tienen que comprender tu camino. Mientras tú lo vivas con coherencia, basta. Cada vez que te eliges a ti sin necesidad de explicarte, fortaleces esa libertad interior que ningún elogio puede comprar. No busques aprobación, busca autenticidad. No pidas permiso para ser tú. Y si en el proceso pierdes miradas, perderás solo las que te mantenían pequeño. Quienes te aprecian de verdad no te querrán por lo que haces, sino por lo que eres cuando no finges. La validación más sana viene de la coherencia, de actuar de acuerdo con lo que piensas, sientes y valoras. Esa es la forma más pura de paz, saber que, independientemente del resultado, fuiste fiel a ti. Eso basta. Y cuando eso basta, nada externo tiene poder sobre ti. Hay una calma nueva que aparece cuando dejas de esforzarte por gustar. El cuerpo se relaja, la mente se abre, la respiración se vuelve lenta. No hay lucha, no hay examen, no hay ruido. Solo presencia. Y esa presencia, sin necesidad de adornos, es el signo de una vida que por fin se vive desde dentro. Dejar de buscar validación es una forma de madurez emocional. Y la madurez, aunque a veces se sienta solitaria, es también una puerta a la verdadera conexión. Porque solo cuando no necesitas ser aprobado puedes amar sin miedo, trabajar sin ansiedad, vivir sin tanta carga. Haz las cosas en silencio, con intención, con honestidad. Y deja que el eco se forme solo, sin esperar que llegue de fuera. Si lo que haces nace del alma, el mundo lo sentirá de todos modos, aunque nunca lo digas. Y cuando aprendas a soltar la necesidad de ser visto, notarás algo distinto en el aire. Tu camino se volverá más silencioso, menos visible, pero también más real. En la próxima reflexión, hablaremos de esa etapa tranquila del crecimiento, avanzar sin ruido, sin testigos, y aún así con plena certeza de estar en el rumbo correcto. Lección 11. Acepta que vas a avanzar en silencio. Hay una etapa en todo proceso de crecimiento que nadie te enseña a transitar. Esa en la que las cosas empiezan a ordenarse por dentro, pero desde fuera parece que no pasa nada. El entorno no lo nota, nadie lo comenta, y sin embargo, tú lo sientes. Un cambio lento, profundo, invisible. Como el brote que crece bajo la tierra antes de salir a la luz. Aceptar que vas a avanzar en silencio es entender que no todo progreso se puede mostrar. Algunas transformaciones son tan íntimas que solo pueden sostenerse si permanecen en calma, lejos del ruido, sin testigos. Hay logros que no se anuncian, porque aún son frágiles, y al exponerlos demasiado pronto, pierden su raíz. El crecimiento verdadero ocurre cuando ya no necesitas demostrarlo. Durante mucho tiempo, confundimos progreso con exhibición. Queremos compartir cada paso, explicar cada decisión, mostrar cada logro. Pero llega un punto en el que te das cuenta de que el silencio tiene su propia fuerza. Ya no necesitas contarlo, porque lo estás viviendo. Ya no necesitas convencer a nadie, porque por dentro sientes la certeza de que estás avanzando.
El silencio no es vacío. Es protección. Un espacio donde las cosas maduran sin interferencias, donde la mente se aclara y el alma se fortalece sin necesidad de ruido. En silencio, todo se vuelve más nítido. Escuchas lo que antes pasaba desapercibido, tus verdaderos deseos, tus límites, tus prioridades. Es en esa quietud donde las piezas empiezan a encajar sin esfuerzo. Avanzar en silencio no significa aislarte del mundo. Significa dejar de buscar validación constante por cada paso que das. Es actuar con la seguridad tranquila de quien ya no necesita que lo vean para sentirse en camino. El silencio se convierte en compañía, no en castigo. Aprendes a disfrutar de tu propio ritmo, sin compararte, sin medir el progreso con los ojos ajenos. Hay un tipo de poder que solo nace en la discreción. Es el poder de la coherencia, seguir actuando incluso cuando nadie lo nota, seguir creyendo incluso cuando no hay pruebas visibles, seguir caminando incluso cuando el camino parece inmóvil. Ese poder no se alimenta del aplauso, sino de la constancia. El silencio, cuando se llena de propósito, se vuelve imparable. En esa etapa, muchos pueden confundirte con alguien distante. Notarán tu calma, pero no entenderán de dónde viene. Y está bien. No todos están preparados para comprender el valor de la serenidad. Avanzar sin ruido es una forma de respeto por el proceso. Como quien cuida una semilla, no la desentierra cada día para comprobar si crece. Confía, riega, espera. Eso basta. El crecimiento silencioso tiene un sabor distinto. No hay euforia, hay gratitud. No hay prisa, hay atención. No hay miedo, hay aceptación. El silencio te enseña a escuchar lo esencial, que la vida no necesita testigos para tener sentido. Cuando caminas sin contar tus pasos, empiezas a sentirte más libre. Dejas de temer la opinión ajena, dejas de necesitar aprobación. Tu foco se vuelve interno, ya no haces las cosas para ser visto, sino para estar en paz. Y esa paz es un éxito invisible, pero inquebrantable. En silencio, descubres que no necesitas tanto. Que lo importante no requiere ruido, solo presencia. Que el alma se nutre más de coherencia que de reconocimiento. Y que, al final, todo lo que haces en calma tiene más profundidad que lo que haces por ser notado. El mundo se mueve rápido, lleno de voces que compiten por atención. Pero tú puedes elegir otro ritmo, más lento, más real, más tuyo. Porque el avance más valioso es aquel que ocurre en lo invisible, donde no hay aplausos, pero sí transformación. Cada día que eliges mantenerte fiel a lo que eres, aunque nadie lo vea, estás avanzando. Cada pensamiento que cambias, cada reacción que dominas, cada acto que haces con intención, suma. Aunque nadie lo celebre, tú sabes que algo dentro está creciendo. Y esa certeza silenciosa es suficiente. Con el tiempo, ese avance discreto se vuelve visible por sí solo. Las personas notarán algo distinto, no sabrán explicarlo, pero sentirán tu calma, tu presencia, tu solidez. Porque el silencio, cuando se cultiva, se refleja en la mirada, en la postura, en la forma de hablar. No hay que decir nada, se transmite solo. Aceptar que avanzarás en silencio también es aceptar que algunas cosas florecerán sin testigos. No todo crecimiento necesita una historia. Hay victorias que solo tú verás, aprendizajes que nadie sabrá, momentos de claridad que vivirás en soledad. Y aún así, tendrán valor. El valor de lo auténtico. El valor de lo que no se hace para mostrar, sino para ser. Así que sigue. Aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea. Tu avance no necesita ruido. La vida reconoce a quien sigue caminando en coherencia, aunque lo haga en silencio. Y cuando menos lo esperes, todo lo que sembraste en calma empezará a dar frutos. Sin necesidad de anunciarlo, sin necesidad de explicarlo.
solo aparecerá. Porque lo que se construye en silencio se sostiene con firmeza. Lo que se alimenta de calma perdura. Y lo que crece sin prisa florece en el momento justo. Y cuando aprendas a avanzar con serenidad, llegará otro desafío más sutil, la impaciencia. Esa voz que dice que si no logras todo, no has hecho nada. En la próxima reflexión hablaremos de cómo liberarte de esa trampa mental y aprender a valorar el progreso, parcial como parte del todo. Lección 12. Rompe con la idea de todo o nada. Una de las trampas más sutiles de la mente moderna es creer que solo vale aquello que se logra por completo. Todo o nada. Éxito o fracaso. Fuerza o debilidad. Como si la vida no tuviera matices, como si todo avance que no sea total fuera inútil. Pero la verdad es que el crecimiento casi nunca es lineal ni absoluto. Está hecho de grises, de pausas, de avances lentos que apenas se notan, pero que cambian más que cualquier salto repentino. Romper con la idea de todo o nada es aceptar que la transformación es un proceso, no un evento. Nada se resuelve de golpe, y sin embargo, todo cambia un poco cada día. El progreso real no ocurre a través de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones sostenidas. Decisiones que a veces pasan desapercibidas, pero que suman, una tras otra, hasta formar algo sólido. La mente perfeccionista no tolera esos intervalos. Quiere resultados inmediatos, claridad constante, avance visible. Y cuando no los obtiene, empieza a sabotearse. Dice que si no puedes hacerlo perfecto, mejor no hacerlo. Que si no puedes cumplir con todo, no vale la pena intentar. Y en ese pensamiento tan lógico se esconde una de las mayores causas del estancamiento. Porque el todo o nada te impide empezar y también te impide continuar. El estoicismo enseñaba a actuar dentro de lo posible. A enfocarte en lo que está bajo tu control, sin paralizarte por lo que escapa a ti. Ese principio simple destruye la tiranía del todo o nada. No necesitas hacerlo todo. Solo lo que puedes, hoy, con lo que tienes. Mañana será distinto, y está bien que así sea. La perfección es una forma elegante de miedo. Un intento de controlar el resultado antes de permitirte vivir el proceso. Pero nada se domina antes de atravesarlo. Si esperas a sentirte listo para empezar, no empezarás nunca. Y si esperas hacerlo perfecto para sentirte en paz, vivirás en una guerra constante contigo. Romper con esa idea es aprender a valorar los pequeños pasos. Entender que cada intento, incluso los fallidos, son parte del aprendizaje. Que cada día en el que mantienes la calma, aunque sea un poco más que ayer, ya estás avanzando. El progreso real no se mide en intensidad, sino en continuidad. El camino de la mejora no exige grandes gestos. Exige presencia. Exige volver a empezar cada vez que te detienes, sin drama, sin reproche, con la serenidad de quien entiende que está practicando. Porque eso es la vida, práctica constante. Y practicar no es fracasar, es perseverar. La mente se calma cuando aprende a medir los avances en escalas más humanas. Dormir mejor una noche. Responder con más paciencia en una conversación. Tomar una decisión sin tanto miedo. Son pequeños logros que el ego ignora, pero el alma agradece. Son esos gestos los que te reconstruyen sin ruido. No existe un punto en el que todo esté resuelto. Siempre habrá algo pendiente, algo por aprender, algo que ajustar. Pero eso no significa que estés mal. Significa que sigues vivo, que sigues evolucionando. La vida no está pensada para completarse, sino para experimentarse. Y en esa aceptación hay una libertad enorme. Cuando rompes con la idea de todo o nada, empiezas a moverte con más ligereza. Ya no te exiges tanto, ni te castigas por cada paso que falta. Te permites disfrutar del proceso, del ritmo, del descanso.
La rigidez da paso a la flexibilidad. Y con ella llega una forma de paz más real, la que nace de estar presente, no de alcanzar un ideal. También aprendes a perdonarte con más facilidad, porque entiendes que los tropiezos no anulan el avance. Cada error es solo una pausa, no un final. La constancia no significa no caer, significa volver a levantarte sin perder el ánimo. Cada vez que lo haces, te fortaleces un poco más. Piensa en cómo crece un árbol. No lo hace de golpe, ni todos los días en la misma medida. Algunas temporadas parece quieto, pero sigue expandiendo raíces bajo tierra. Así funciona también el alma. Hay periodos de aparente silencio que son, en realidad, preparación. El crecimiento invisible es tan real como el visible, solo que ocurre donde los ojos no llegan. Romper con la idea de todo o nada es reconciliarte con tus ritmos. Dejar de exigirle al proceso que se parezca a tus expectativas. Dejar de compararte con lo que otros parecen haber logrado. Cada quien tiene su tiempo, su velocidad, su estación. Y la tuya no tiene por qué parecerse a ninguna otra. Cuando empieces a aceptar que avanzar un poco también es avanzar, sentirás menos presión. El miedo al fracaso se disolverá, porque ya no habrá nada que demostrar. Solo una intención constante, mejorar, sin prisa, sin culpa, sin dramatismo. Eso basta. Y ese basta será el signo de una mente más sana, más libre, más madura. El progreso parcial es progreso completo en el tiempo correcto. No necesitas llegar de golpe, solo seguir caminando. Y cada paso, por pequeño que parezca, es suficiente. Porque todo lo que haces con presencia, aunque sea mínimo, tiene un efecto acumulativo. La constancia silenciosa vale más que la perfección intermitente. Así que suelta la presión del todo o nada. Haz lo que puedas hoy y hazlo con calma. Y cuando mañana llegue, vuelve a hacerlo, aunque no sea igual. Eso es suficiente. Eso es crecimiento. Y cuando empieces a permitirte avanzar sin exigir perfección, notarás algo diferente. El miedo al futuro se suaviza. Empiezas a confiar de nuevo, no porque todo esté claro, sino porque sientes que podrás con lo que venga. En la próxima reflexión hablaremos precisamente de eso, cómo recuperar la confianza en la vida sin necesidad de control. Lección 14. Redefine qué significa empezar de nuevo. Empezar de nuevo no siempre es volver al principio. A veces es simplemente continuar desde un lugar más consciente. La mente suele asociar los comienzos con pérdida, lo que se rompió, lo que terminó, lo que ya no será igual. Pero si miras con más calma, verás que cada inicio es también una madurez. Un punto en el que la vida te invita a reconstruir desde lo aprendido, no desde cero. Empezar de nuevo no borra el pasado. Lo transforma en cimiento. Todo lo que viviste, incluso lo que dolió, te preparó para este momento. Cada error te enseñó algo sobre tus límites, cada caída te reveló una parte de tu fortaleza, cada persona que pasó dejó una huella que ahora se convierte en sabiduría silenciosa. Nada se pierde del todo cuando eliges aprender de ello. La cultura de la perfección nos hizo creer que comenzar otra vez es signo de fracaso. Como si la única historia válida fuera la que se construye sin interrupciones. Pero la vida no es una línea recta. Es una espiral. Y en cada vuelta vuelves al mismo punto, sí, pero con más claridad, con más equilibrio, con más calma. Volver no es retroceder, es mirar desde más alto. Redefinir lo que significa empezar es también aceptar que la vida no se detiene por tus planes. A veces interrumpe, cambia, reorganiza. Y no para castigarte, sino para redirigirte. Lo que hoy ves como pérdida, mañana puede revelarse como espacio. Lo que ahora parece final, puede ser la pausa exacta que necesitabas para reconectar contigo. Cada vez que la vida se desordena,
te da la oportunidad de preguntarte: ¿esto que estoy construyendo sigue siendo mío? ¿Sigue teniendo sentido? ¿O simplemente sigo por inercia? Empezar de nuevo te obliga a responder con honestidad. Y aunque duela, esa honestidad es el comienzo de toda libertad. Volver a empezar no requiere valentía grandiosa. Solo una rendición suave. Una aceptación tranquila de que lo que fue ya cumplió su función. El miedo al cambio desaparece cuando entiendes que no estás perdiendo nada esencial, solo las formas que ya no te sirven. Detrás de cada cierre hay espacio para algo que aún no conoces. No necesitas hacerlo todo distinto, ni borrar lo que ya hiciste. Solo hace falta reacomodar lo que eres, sin exigir perfección. A veces, empezar de nuevo es tan simple como volver a cuidar de ti con atención. Como levantarte un poco antes para ver la luz del día, o dejar que algo vuelva a ilusionarte sin miedo a repetir errores. No hace falta reinventarlo todo, basta con renovar tu manera de mirar. El estoicismo enseñaba que nada se pierde mientras conserves tu capacidad de actuar. Puedes empezar una y mil veces si mantienes la intención firme y el alma en calma. Porque el comienzo no está en las circunstancias, sino en la decisión. Cada día que eliges no rendirte, ya estás empezando otra vez. Hay un poder inmenso en no dramatizar los cierres. Cuando aceptas que la vida se compone de etapas, de ciclos, de estaciones, el cambio deja de doler tanto. Sabes que después del invierno siempre viene otra forma de luz, distinta, pero suficiente. Y así, en lugar de resistir el final, lo abrazas, sabiendo que también en él hay un principio. Volver a empezar es permitir que lo viejo se despida sin resentimiento. Es mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin ansiedad. Es reconocer que lo importante no es cómo caíste, sino cómo te reordenas después. A veces, lo único que necesitas es volver a ponerte en movimiento, sin tanto análisis, sin tanta culpa. Solo empezar, sin exigir certezas. Hay inicios que no anuncian nada nuevo por fuera, pero que lo cambian todo por dentro. El día que decides dejar de hablarte con dureza. El momento en que eliges confiar en tu proceso. El instante en que entiendes que no necesitas permiso para seguir viviendo. Esos son los comienzos que transforman, los silenciosos, los invisibles. Redefinir lo que significa empezar de nuevo también es soltar la prisa. No hace falta reconstruir la vida en un día. Los cambios más profundos no llegan por impulso, sino por constancia. Y la constancia no es otra cosa que empezar cada mañana con la misma intención, incluso cuando no hay resultados inmediatos. Ahí está la verdadera disciplina, en la suavidad de no rendirse. Cada reinicio, por pequeño que sea, te devuelve al presente. Y en el presente es donde la vida se siente más clara. Ya no estás en deuda con lo que fuiste ni en guerra con lo que vendrá. Solo estás aquí, respirando, observando, listo para continuar. No temas empezar de nuevo. Teme quedarte donde ya no creces. Porque quedarse quieto cuando el alma pide cambio es una forma silenciosa de agotamiento. Mientras que empezar, aunque duela, siempre es una forma de esperanza. Así que vuelve a abrir la puerta, aunque no sepas qué hay del otro lado. Vuelve a mirar el horizonte, aunque aún no haya forma definida. Y vuelve a confiar en que esta vez no estás volviendo al mismo punto, sino a una versión más sabia de ti. Porque eso es realmente empezar de nuevo, reconocer que cada final fue solo un ensayo de tu siguiente comienzo. Y cuando comprendas que cada inicio tiene su propio ritmo, notarás que la velocidad deja de importar. El camino se vuelve más tranquilo, más profundo, más humano. En la próxima reflexión hablaremos de eso, de cómo aprender a vivir sin prisa, sin la urgencia de llegar, y disfrutar del simple hecho de estar avanzando. Lección 15. Aprende a vivir sin prisa. Vivimos rodeados de velocidad. Todo parece tener que hacerse ya, resolverse hoy,
cumplirse sin demora. Y sin darnos cuenta, confundimos movimiento con propósito, urgencia con importancia. La prisa se instala como un hábito silencioso, nos hace creer que detenernos es perder tiempo. Pero cuando el alma empieza a cansarse, entendemos que lo que perdimos fue otra cosa, el contacto con nosotros mismos. Aprender a vivir sin prisa no significa hacer menos. Significa hacer con presencia. No es renunciar a tus metas, sino permitirte llegar a ellas sin atropellar tu karma. La prisa vacía de sentido incluso los logros. Consigues cosas, pero no las sientes. Cumples con lo que toca, pero no lo disfrutas. Y la vida pasa como si nunca hubiera pasado por dentro. Vivir sin prisa es aprender a habitar el tiempo, no a vencerlo. Cada cosa tiene su ritmo, la respiración, las estaciones, el cuerpo, el duelo, el amor, la madurez. Nada florece de golpe. La vida no se acelera porque la apures, se distorsiona. Y cuando forzas el proceso, lo que obtienes no dura porque aún no estaba listo. Todo lo que es verdadero necesita madurar despacio. Cuando empiezas a bajar el ritmo, al principio aparece el miedo. Miedo a perder oportunidades, a quedarte atrás, a no ser suficiente. Pero pronto descubres que lo que está destinado a ti no se escapa, incluso si vas más despacio. Porque el tiempo que importa no es el del reloj, sino el del alma. Y ese tiempo no se mide en minutos, sino en profundidad. La calma no es pasividad, es control emocional. Es actuar sin ansiedad, decidir sin precipitación, responder en lugar de reaccionar. Desde fuera parece lentitud, desde dentro es claridad. Y esa claridad se convierte en una forma de poder. El poder de no dejarte arrastrar por la urgencia de otros, ni por las expectativas que te impone el mundo. Cuando vives sin prisa, descubres lo mucho que te habías estado perdiendo. Los sonidos cotidianos, las texturas, los detalles pequeños que antes pasaban desapercibidos. El olor del pan en la mañana, la luz filtrándose por la ventana, una conversación sin interrupciones. Todo eso sigue estando ahí, pero solo se revela cuando bajas el ritmo lo suficiente para notarlo. La vida no grita, susurra. Y para oírla, hay que callar un poco por dentro. La prisa está alimentada por la comparación. Por creer que hay un punto al que llegar antes que los demás. Pero nadie llega a la misma meta, porque cada uno tiene un destino distinto. Correr no te acerca más rápido a ti mismo, solo te aleja de tu centro. El alma no avanza al ritmo del éxito, sino al de la comprensión. Y comprender requiere pausa. El estoicismo enseñaba a aceptar el momento presente como suficiente. A no desear que lo que ocurre sea distinto, sino a entenderlo como parte del flujo natural de la existencia. Esa aceptación no es resignación, es inteligencia. Cuando aceptas, te relajas. Y en la relajación, las decisiones son más claras, los vínculos más sinceros, la mente más ligera. Vivir sin prisa es, en el fondo, vivir con confianza. Cada vez que te das permiso para ir despacio, estás diciéndote a ti mismo que la vida no se te escapa. Que no necesitas demostrar nada, que no hay carrera que ganar. Solo un trayecto que recorrer con atención. Y en ese trayecto, las cosas más simples se vuelven sagradas. Una respiración profunda, una tarde tranquila, una risa compartida. Todo eso, cuando lo vives sin prisa, se siente completo. A veces creemos que descansar es detener el progreso. Pero descansar también es avanzar. Porque el descanso no interrumpe el camino, lo sostiene. El cuerpo y la mente necesitan pausas para integrar lo vivido. Si no las tomas, el alma se desgasta, como un hilo que se tensa hasta romperse. Por eso, la lentitud no es debilidad, es sabiduría. El que sabe cuándo detenerse, también sabe cuándo continuar. Aprender a vivir sin prisa es reconciliarte con el tiempo.
Dejar de verlo como enemigo y empezar a verlo como compañero. El tiempo no te persigue, te acompaña. Y cuando dejas de correr, te das cuenta de que él nunca estuvo en contra tuya. Eras tú quien no se daba tregua. La serenidad llega cuando entiendes que no hay nada que alcanzar. Porque lo que buscas, la paz, el sentido, la plenitud, no está en el final del camino, sino en la forma de recorrerlo. Cada día puede ser suficiente si lo vives con atención. Cada instante puede ser completo si lo miras sin prisa. Así que baja un poco el paso. Respira más lento. Come más despacio. Habla menos y escucha más. Mira el cielo, aunque sea un minuto. Recuerda que no estás atrasado, que no tienes que competir, que el presente ya es todo lo que necesitas ahora. La vida se vuelve más amable cuando dejas de exigirle velocidad. Y tú también te vuelves más humano cuando dejas de exigirte ser inalcanzable. Vivir sin prisa es un acto de amor propio. Es permitirte existir a tu ritmo, sin la culpa de no ir más rápido. Es aceptar que la vida, tal como es hoy, ya basta para ser vivida. No corras. No hay meta más importante que la serenidad. Y cuando aprendes a disfrutar del paso lento, descubres que lo que antes llamabas destino era, en realidad, este mismo momento. El aquí. El ahora. Tu vida, tal como sucede, sin prisa, pero en paz.